Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el análisis de involucrados. Este es un seguimiento a lo que era la cartera de proyectos. Si recordarán, pues anteriormente dijimos que en la cuenca es necesario tener una cartera de proyectos de tal manera que podamos recurrir a ellos en el momento de existir alguna oportunidad de financiamiento o en el momento de tener algún apoyo institucional que nos permita desarrollar algunos de los proyectos que tenemos en la cartera. Obviamente son proyectos que hemos priorizado, proyectos que hemos pensado que son una buena respuesta a la problemática de la comunidad, en fin, o de las comunidades, ¿verdad? Entonces, el análisis de involucrados es una parte, digamos, que es vital para esto, ya que nos permite evidenciar, digamos, cuáles son los actores clave, los actores que están en torno o que tienen que ver con nuestro proyecto o nuestros proyectos y qué papel juegan en cada uno de esos proyectos. Entonces, a eso se refiere la temática que vamos a ver el día de hoy. Aquí tenemos en primer lugar que encontrar o determinar cuáles son sus intereses y expectativas. Eso es, intereses que pueden ser coincidentes, que puedan ser complementarios o incluso antagónicos, o sea, que estén opuestos, que sean intereses opuestos. Esto siempre lo vamos a encontrar en la comunidad. Difícilmente vamos a encontrar que todo coincida, que todo esté bien o se complemente. Lo más seguro es que encontremos también algunos puntos que sean antagónicos, ¿verdad? Entonces, que estén en contraposición. Entonces es necesario que cuando analicemos los intereses y las expectativas descubramos estos aspectos. Los posibles involucrados en un proyecto pueden ser: 1. Los beneficiarios del proyecto, directos e indirectos, quienes estarán interesados en que éste se ejecute. Esa puede ser la primera parte, por decirlo así. Luego, los perjudicados, directa o indirectamente por el proyecto. Eso pueden ser víctimas del proyecto y que se opondrán en algún momento a su ejecución. Esto es peligroso porque aquellos que se sientan perjudicados directa o indirectamente podrían bloquearnos nuestros proyectos y eso sí es una cuestión que nos puede llevar al fracaso, ¿verdad? La comunidad de la zona en que se localizará el proyecto, cuyo apoyo u oposición dependerá del tipo de proyecto y sus expectativas o aprehensiones. Por otra parte, también está el promotor del proyecto, que es la persona o entidad quien debería ser, por definición, el principal impulsor de la ejecución del proyecto, lo cual no siempre es cierto. El financista del proyecto, que es la persona o entidad cuyo principal interés será que los recursos se inviertan bien, y si se trata de un crédito, que éste sea repagado o sea pagado oportunamente. Luego de ello, tenemos las autoridades del gobierno, ya sean comunales, provinciales, regionales o nacionales, cuya posición, y rol respecto al proyecto dependerá de la función que desempeñe. Luego tenemos a los grupos ecologistas, que se opondrán a cualquier proyecto que impacte negativamente en el medio y apoyarán a aquellos que protegen o mejoran el ambiente. Y uno de los problemas es que estas personas no siempre están bien informados acerca del proyecto, ¿verdad? Entonces es importante que generemos toda una información en el entorno del proyecto de tal manera que sea fácilmente comprensible tanto para los beneficiarios como para las instituciones que van a financiar el proyecto, como para aquellos actores que podrían oponerse en algún momento determinado. Los grupos étnicos, interesados en defender sus derechos y su cultura, o en buscar compensaciones por abusos pasados o discriminación en el momento actual. 9. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, cuya posición respecto al proyecto dependerá de su misión institucional. Todos estos tenemos que tenerlos enlistados de tal manera de poderlos analizar en un momento determinado en sus características más importantes, ¿verdad? Las principales tareas que se deben desarrollar. 1. Identificar todos los grupos, las entidades u organizaciones
y las personas que pueden tener interés o verse beneficiados o perjudicados directa o indirectamente con el proyecto. Luego de ello, de identificar todos estos grupos, tenemos que caracterizarlos brevemente a cada uno de los involucrados a través de una descripción de sus principales características e intereses. 3. Categorizarlos por áreas de interés: beneficiarios del proyecto, opositores a este, entidades reguladoras o supervisoras. Analizar sus problemas, necesidades, intereses y expectativas, tratando de determinar lo mejor posible qué posición asumirán frente al proyecto y con qué fuerza lo harán. Esto es importante desde el punto de vista de que algún actor en un momento determinado podría asumir una posición negativa frente al proyecto y además ser muy poderoso en la comunidad. Esto es grave, ¿verdad? Entonces tenemos que visualizarlo antes de que eso suceda. También es necesario analizar sus fortalezas y debilidades, nivel de organización, peso económico o político. Es posible que encontremos a alguien que no se ve beneficiado ni afectado, pero en algún momento podría oponerse también a nuestro proyecto. Entonces, no le va ni le viene el proyecto, pero podría oponerse en algún momento determinado, ya sea porque quiera apoyar a un grupo de personas, si es un político, por ejemplo, ¿verdad? O si tiene el poder económico o un peso económico alto también en la comunidad. O bien la gente lo busca para consultarle. Entonces esto puede echarnos al traste también a nuestro proyecto, ¿verdad? Asimismo, puede ser útil estudiar qué posición han adoptado antes frente a otros proyectos de características similares y qué acciones han realizado. O sea, también tenemos que estudiar ese historial de proyectos que ha tenido la comunidad y cuál ha sido el comportamiento de estos actores frente a esas iniciativas o frente a esos proyectos, ¿verdad? Es importante entonces que tengamos claras todos estos panoramas, de tal manera que cuando iniciemos ya el análisis de los actores tengamos claras algunos componentes, algunas características por adelantado para disminuir la posibilidad de que nuestro proyecto sea bloqueado en algún momento. Por último, con base en la información recopilada deberá estudiarse el impacto que los distintos involucrados podrían tener sobre la ejecución y la operación del proyecto. Un resumen general del listado de involucrados puede ser el siguiente: beneficiarios, perjudicados, la comunidad, el promotor, el financista, las autoridades, los grupos ecologistas, los grupos étnicos, las organizaciones no gubernamentales y los indiferentes, o sea, aquellos que no se ven, en algún momento no les interesa el proyecto, ¿verdad? Entonces, esas serían los actores que debemos caracterizar y categorizar desde el primer momento. Y una de ellas es, digamos, los componentes que debe llevar esta matriz de actores es el siguiente: identificarlos, el primer paso, digamos, categorizarlos, analizar sus problemas, necesidades, intereses, expectativas, fortalezas y debilidades y el impacto de los diferentes involucrados sobre el proyecto y sobre el medio, ¿verdad? Bien, esta sería una primera parte de lo que consiste del tema de análisis de actores.